A continuación hablaremos sobre localización y diseño de plantas industriales. Los temas que serán desarrollados a continuación son contenido de localización, primarios y específicos, criterios de selección de regiones en estudio, ubicación de la planta y selección preliminar y escogencia final del lugar de ubicación. Para dar inicio vamos a definir de una forma muy sencilla qué son plantas industriales. Las plantas industriales o planta industrial es un conjunto formado por máquinas, aparatos y otras instalaciones dispuestas convenientemente en edificios o lugares adecuados cuya función es transformar materia o energía para la obtención de un producto o la prestación de un servicio de acuerdo a un proceso básico ya preestablecido. Todo estudiado con sus objetivos. El análisis de la localización trata de la ubicación geográfica de la planta, tomando como base los criterios. En este análisis se fundamenta una base teórica comparativa que permite crear una asignación de categorías evaluativas asignándoles una puntuación respectiva. ¿Para qué el análisis? Bueno, el análisis nos va a ayudar a cumplir con el objetivo de instalar o realizar un diseño de instalación industrial que beneficie a todos los componentes o elementos que conforman una planta industrial. Y la importancia de una buena localización de plantas, tomar la decisión de localizar una planta industrial, particularmente es importante para contribuir a los objetivos empresariales, por lo que no debe realizarse superficialmente o de una manera estrepitosa. Se debe analizar todas las alternativas de selección para escoger el lugar adecuado donde la fábrica va a operar en las mejores condiciones y evaluando los costos de todo lo relacionado a lo que es la instalación de una planta industrial y que tenga acceso a la infraestructura adecuada y un suministro de todos los servicios básicos adecuados. Generalmente esta decisión se toma una vez en la historia de cualquier empresa, sin descartarse la necesidad de en un futuro realizar cambios estructurales o abrir nuevas sucursales para cumplir con las condiciones que originaron la ubicación de la planta o mejorar los sistemas productivos. Ahora bien, los elementos a considerar en la localización. El tipo de zona es muy importante ya que se evalúa el mercado, su proximidad, la disponibilidad de la mano de obra es un factor determinante en la localización para la reducción de costos en el transporte de personal, que corresponde al Departamento de Recursos Humanos. Preferiblemente se buscan trabajadores cercanos a la planta, sin dejar a un lado la seguridad de la misma, porque es importante también que si es una localidad donde el trabajador puede llegar por sus propios medios, bien sea caminando, la zona le garantice que pueda llegar sano y salvo a su centro de trabajo. Y finalmente los servicios básicos. Estos suministros básicos, cualquier instalación necesita de suministros básicos como el agua, la energía. Por ello es especialmente crítico en las plantas de fabricación contar con el agua y la energía. Influye notablemente cuando las cantidades requeridas son altas y afectan los mismos. Deben estar garantizados para el buen funcionamiento de todos los procesos. Con respecto a las etapas de selección de la localidad o de la localización de la planta industrial donde se va a instalar y diseñar, estas etapas están direccionadas a lo que es el espacio geográfico de donde se instalará la planta, lo que es el área, seleccionar el área o la zona geográfica donde localizar la planta, la localidad, que es elegir la localidad dentro de la zona geográfica previamente seleccionada, y el terreno, elegir dentro de la localidad el terreno donde se construirá la planta. Fíjense que primero vemos el área, luego la localidad y finalmente el terreno, uno ligado del otro para poder establecer un lugar
que cumpla con todos los requerimientos de la planta. Y los factores de localización de las plantas industriales son los que determinan los puntos claves para la toma de decisión al momento de la selección. Los factores serán las cualidades objetivas habidas por un determinado espacio geográfico, ya sean permanentes o transitorios, naturales o adquiridas. Los motivos son el conjunto de razones o fundamentos objetivos o subjetivos por los cuales unos determinados factores de localización son especialmente tenidos en cuenta por el empresario en las decisiones de la localización. Entre otros factores locacionales relacionados con el lugar, la localidad, tenemos el mercado de consumo, mercado de abastecimiento, el transporte y el terreno. Importante destacar el mercado de consumo y el mercado de abastecimiento, porque una vez que ya se tenga la localidad establecida donde se va a hacer el diseño de la instalación, hay que ver cómo va a ser el mercado de consumo y el abastecimiento de todos esos requerimientos básicos para montar el proceso productivo de la empresa. Continuando con los factores locacionales, le sigue el institucional, el tema sociopolítico, el ambiente económico y lo geográfico. Todo esto son factores que intervienen en la selección de la localidad donde va a ser instalada la empresa. Las fuentes de abastecimiento deben tenerse en cuenta para mantener abastecida la producción, y es necesario evaluar las distancias, los medios de transporte. Tenemos como punto 1 el abastecimiento por la necesidad de asegurarse el abastecimiento, y es el caso de las empresas que explotan recursos naturales. En el punto 2, las distancias, cuando los inputs son perecederos, las entradas son perecederas. Debido a ello, no pueden transportarse a largas distancias antes de ser procesados. El punto 3, el transporte, por razones de transporte, cuando es más fácil o más económico transportar las salidas que las entradas. Esto está directamente relacionado con lo que es el abastecimiento de todas las entradas y las salidas del proceso productivo que se vaya a instalar. Ahora bien, ¿cómo transportamos esas entradas y esas salidas de esos materiales necesarios para el proceso productivo? Bueno, tenemos los medios de transporte por agua, por ferrocarril, por carretera y por el espacio aéreo, todos los 4 componentes de medios de transporte pueden ser utilizados, y lo que sea más productivo y recomendable para el proceso productivo. Para la distribución de plantas hay que tener en cuenta el marco jurídico del país, especialmente la normativa legal vigente. En este caso estamos en Venezuela y tenemos que tener en cuenta todas las normas venezolanas y las leyes venezolanas que normalizan el área y la parte de la distribución de las plantas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta las normas comunitarias, nacionales, regionales y locales que inciden sobre las empresas. Esto hay que tener en cuenta la parte sanitaria, del agua, permisología, todo ese tipo de normas y leyes que rigen a las empresas. Un marco jurídico favorable puede ser una buena ayuda para las operaciones, es decir, que la empresa tiene que tener en cuenta qué le favorece y qué no, para poder ejecutar ciertas actividades. Mientras que uno está desfavorable, puede entorpecer y dificultar las mismas. Si yo tengo unas normas, unas leyes que no me favorecen mi proceso productivo, no va a ser rentable. Las condiciones medioambientales, permisos de construcción, entre otros, importantísimo este tema
de las condiciones medioambientales y la permisología, porque si es una empresa que tiene afluentes, emanaciones de humo, de líquidos, tenemos que tener en cuenta las normativas que disponen las condiciones medioambientales de la localidad para evitar sanciones a futuro. Los elementos que intervienen en la distribución de planta está relacionado con el proceso y la organización física de los elementos industriales, de modo que constituyen un sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos fijados de la forma más adecuada y eficiente posible. Esta organización ya practicada o en proyecto incluye tanto los espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores y todas las otras actividades o servicios. Todo lo relacionado a la distribución del equipo como instalaciones, maquinarias, herramientas, todos los cuartos, por ejemplo, como vestuarios, baños, los comedores y las oficinas o áreas de trabajo. En el gráfico se pueden observar algunos conceptos, por ejemplo, cuáles son esos elementos, la especificación de los objetivos y criterios para evaluar el diseño, el cálculo de la demanda de productos o el servicio del sistema, el procesamiento necesario en términos de número de operaciones y la cantidad de flujo entre los elementos de la distribución, el espacio necesario para los elementos de esta distribución, la disponibilidad de espacio dentro de la instalación misma o si se trata de una nueva instalación, las configuraciones posibles para el edificio. El objetivo es ordenar estos elementos de manera que se garantice el flujo continuo del trabajo, el proceso continuo. Y allí es donde entra el término layout, que si lo traducimos al español, layout significa distribución y sirve para hacer referencia al esquema que será utilizado o cómo estarán distribuidos estos elementos y formas dentro del diseño de plantas industriales. En otras palabras, el layout es la representación de un plano sobre el cual se va a dibujar la distribución de una planta, cómo se va a organizar cada etapa del proceso productivo paso a paso, el paso 1, el paso 2, el paso 3. El paso 3 no se puede hacer si no se hace el 1 o el 2 y así sucesivamente. Este layout, esta distribución es ese proceso, ese paso a paso para poder realizar una distribución en planta adecuada. En conclusión y para finalizar, es la disposición óptima de las máquinas, equipos y herramientas en cada uno de los departamentos, bien sea de producción o de servicios. Ahora vamos a ver cómo se distribuye la producción, los formatos básicos de la distribución para la producción. Tenemos el centro de trabajo donde se agrupan funciones o equipamientos similares, o sea, de acuerdo al proceso productivo. Yo voy a ir agrupando las máquinas y herramientas para abarcar un paso, o sea, sus similares. La línea de ensamblaje, los procesos de trabajo se ordenan según las etapas progresivas de la fabricación del producto. La celda de manufactura reúne distintas máquinas para trabajar en productos con formas y requerimientos de procesamiento semejantes. Y la distribución por proyecto, el producto está fijo en un lugar y el equipo de distribución va al producto, no a la inversa. Se distribuye por proyecto, es decir, el producto es básico, está fijo en el lugar donde se va a hacer todo el proceso y lo que va a cambiar es el equipamiento. Acá tenemos los diferentes diagramas de operaciones de proceso, en este particular más conocido como DOP. Un proceso se define como un conjunto de actividades enlazadas entre sí. Todo proceso parte de uno o más entradas, los transforma generando una o más salidas, y para analizar un proceso es necesario descomponerlos en diferentes fases de trabajo a fin de estudiar su eficiencia. Existen diferentes tipos de diagramas
que nos permiten analizar estos procesos, los cuales son el diagrama de operaciones de proceso, el diagrama de análisis del proceso y el diagrama de recorrido. Por sus siglas tenemos el DOP, el DAP y el DR o diagrama de recorrido simplemente. Para elaborar un diagrama de operaciones de proceso es necesario utilizar varios símbolos que van a determinar la operación o la actividad que se va a realizar del proceso productivo. En este caso, la operación está representada por el círculo. Este símbolo se usa cuando se modifican intencionalmente las características físicas o químicas de un objeto. Se produce también una operación cuando el operario recibe una información, cuando planea o calcula, es decir, cuando un objeto está siendo modificado en sus características o se está preparando para otra operación o almacenamiento. La inspección está identificado con el cuadrado. Se usa cuando se selecciona un objeto y clasifica sus características para verificar las características del producto o servicio prestado. La actividad combinada está representada por el cuadrado y el círculo juntos, que son actividades conjuntas que hace el operario al mismo tiempo, es decir, que puede inspeccionar al mismo tiempo que realiza una operación. Por otra parte, tenemos el símbolo de la flecha que nos va a indicar cuando debemos hacer un traslado de cualquier material o producto de un lugar a otro. El símbolo que parece una D nos habla de tiempo de espera, cuando hay que hacer un alto o una pausa y hay que darle un tiempo estimado para el siguiente paso. Y finalmente el triángulo invertido que me indica almacenamiento, cuando hay que colocar un producto en almacén, bien sea producto terminado o producto en espera. Acá podemos ver un ejemplo de diagrama de operaciones de proceso para la elaboración de un dulce llamado Pisco Sur, donde hay varios ingredientes, varias inspecciones. Antes de realizar una actividad tenemos la inspección para verificar la calidad de ciertos ingredientes. Hay una operación donde se obtiene la clara de los huevos. Luego hay una inspección para verificar la calidad y la cantidad de pisco. Se le agregan varios ingredientes y van junto con la operación de agregar, representado con círculo. Se inspecciona cada vez que se agrega un ingrediente. Tenemos alrededor de 1, 2, 3 inspecciones hasta llegar al final, donde se agrega la canela y se sirve a los clientes el dulce. El diagrama de análisis de proceso permite hacer propuestas y mejoras de cualquier proceso productivo. Este diagrama es la representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, transporte, inspecciones y las demoras, los almacenamientos que ocurren durante un proceso o procedimiento. También muestra la trayectoria de un producto o proceso, señalando todas las actividades mediante sus respectivos símbolos. El diagrama de recorrido es uno de los diagramas que hace parte del estudio de métodos de trabajo en procesos industriales. Es una representación objetiva, gráfica y topográfica. Y cuando hablamos de topográfica es porque habla de la ubicación en algún lugar, algún sitio, la distribución, un diseño de una planta de distribución desde un punto de vista físico. También está relacionado con toda la distribución de la zona, máquinas, herramientas y lugares que se puedan identificar dentro de una planta industrial, lo que anteriormente llamamos layout, donde se indica toda la localización de las actividades a ejecutar. En conclusión, el diagrama de recorrido muestra el trayecto seguido por los trabajadores, los materiales o el equipo a fin de efectuar cada una de las actividades para obtener ese producto o servicio final. Una vez visto todos los diagramas de proceso, de análisis y de recorrido, entendiendo muy bien lo que es la distribución o planificación de las actividades y la puesta de las máquinas en la planta industrial, tenemos la disposición de las máquinas por proceso.
La correcta ubicación y la estrategia de distribución de las máquinas logra mejorar el rendimiento de las mismas. Para una correcta disposición es necesario primero determinar cuáles son las máquinas de cada etapa del proceso de producción, teniendo en cuenta la cantidad de materia prima necesaria para elaborar el producto en la cantidad estimada. Cada uno de los conceptos que vimos anteriormente es para concluir la disposición de cada una de las máquinas que va a lograr llegar al producto final o al servicio que se va a prestar. Es importante que esta disposición de máquinas sea consecuente y vaya de acuerdo a cada uno de los pasos del proceso productivo.